Tremenda bomba informativa que se acaba de poner en la mesa, que os va a dejar a todos completamente impactados. Y es que Netanyahu teme ser detenido en su viaje de regreso a Israel. Atentos a lo que se acaba de confirmar. Netanyahu cambia su ruta de vuelo a Estados Unidos ante la amenaza de un posible arresto por crímenes de guerra en Gaza. El primer ministro de Israel, sobre quien pesa una orden de detención del Tribunal Penal Internacional, evita los espacios aéreos francés y español por miedo a ser detenido. El Alas de Sion, el avión oficial del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, evitaba surcar el espacio aéreo de Francia y España en su ruta hacia Nueva York, trazando un gran rodeo sobre el mar Mediterráneo. 600 kilómetros más respecto a la ruta habitual, según el diario israelí Haaretz. No hay explicación oficial de este trayecto inusual, pero varios medios del país lo vinculan este fin de semana con una posibilidad de que el gobierno da muestras de considerar cada vez más verosímil que alguno de los países cuyos cielos Netanyahu ha evitado atravesar lo detuviera si su avión se viera forzado a efectuar un aterrizaje de emergencia. El Tribunal Penal Internacional dictó en noviembre del 2024 una orden de arresto por crímenes de guerra y contra la humanidad contra el mandatario por la ofensiva de su país en Gaza. Para la justicia internacional, el primer ministro israelí es un prófugo. En sus anteriores desplazamientos a Estados Unidos desde esa orden de arresto, el Alas de Sion ya había evitado el espacio aéreo de España. Desde un principio, el gobierno de Pedro Sánchez expresó su voluntad de atacar en este caso y tomar esos procedimientos, lo dictado por el Tribunal de la Haya, que obliga a los 124 países signatarios del Tratado de Roma su texto fundamental. Eso incluye a todos los de la Unión Europea, sin exceptuar ni siquiera Hungría, que anunció su salida del TPI precisamente después de acoger a Netanyahu en su visita oficial en abril, pero cuyo abandono tardará meses en hacerse efectivo. Desde Budapest y también en aquella ocasión rumbo a Estados Unidos, el avión de Netanyahu sí sobrevoló Francia. París había anunciado ya para entonces su rechazo a la orden de arresto del TPI y asegurado que no detendría al mandatario. El contexto ha cambiado notablemente desde entonces y no en favor de Israel. Un diplomático francés ha declarado a Haaretz que también para el viaje de este pasado jueves Francia había aprobado la solicitud de que el avión oficial israelí sobrevolara territorio francés de camino a Nueva York, donde el primer ministro intervino este pasado viernes ante la Asamblea General de la ONU, sin embargo, en un clima de creciente tensión con París por la decisión del presidente Emmanuel Macron de reconocer el Estado palestino. El pasado lunes, el Alas de Sion ha evitado por primera vez el espacio aéreo francés. Según muestran páginas web de rastreo de vuelos como Flightradar 24, la aeronave partió del Aeropuerto Internacional Ben Gurión de Tel Aviv el jueves de madrugada. Lo hizo sin periodistas a bordo, al contrario de lo que es habitual, y la noticia se conoció horas después cuando la oficina de prensa del primer ministro difundió unas declaraciones y unas fotografías de Netanyahu y de su esposa Sara al pie de la escalinata del avión. El primer ministro israelí aseguró viajar a Nueva York para contar la verdad de su país y criticó a aquellos dirigentes que, en lugar de denunciar a los asesinos, violadores y quemadores de niños, refiriéndose a Hamás, quieren darles un estado en el corazón de la tierra de Israel. De acuerdo con la trayectoria registrada por ese y otros portales de seguimiento, el aparato sobrevoló brevemente el espacio aéreo de Grecia e Italia antes de continuar su ruta por el Mediterráneo, evitando los territorios francés y español justo antes de atravesar el estrecho de Gibraltar y acceder al Atlántico Central. La ruta normal para el desplazamiento entre Israel y Nueva York o Washington, mucho más corta, atraviesa Francia o España y Portugal antes de ascender hacia el norte en dirección a Irlanda y Reino Unido,
Todos esos países son firmantes del TPI, han reconocido al Estado palestino y deberían teóricamente arrestar y entregar a Netanyahu a La Haya. En los 6 viajes previos a Estados Unidos desde este último mandato del primer ministro de Israel, el Boeing 767 oficial había tomado esa ruta más corta y sobrevolado Grecia, Italia y Francia sin complicaciones. Los gobiernos de esos países, especialmente el francés, arrostraron luego críticas por no obligar a la aeronave a aterrizar y descartar la detención incluso si se producía un aterrizaje de emergencia. El artículo 86 del Tratado de Roma les obliga a detener a Netanyahu, pero ninguno de ellos prohibió tampoco la entrada del aparato en su espacio aéreo. El Ministerio de Exteriores francés había emitido un comunicado en noviembre en el que anunciaba que no arrestaría a Netanyahu, evocando una supuesta inmunidad del primer ministro. Al evitar sobrevolar Francia e Israel, ha demostrado que ya no confía del todo en esas declaraciones. Pocas cosas ilustran tanto cómo Netanyahu ha llevado a Israel al aislamiento político como la ruta de su avión. Está tomando esta mañana rumbo a Nueva York, cuidadosamente trazada para evitar sobrevolar países donde podría ser arrestado por una orden de la Corte Penal Internacional. El rechazo de diversas opiniones públicas por el genocidio que, según instituciones como una comisión de investigación independiente designada por la ONU, Israel estaría cometiendo en Gaza, sumado a la cascada de reconocimientos del Estado palestino de países que Israel consideraba aliados hasta ahora. Francia, Australia, Canadá y de forma muy notable el Reino Unido subrayan el aislamiento al que alude Pfeffer. Esa tendencia, sin embargo, no ha logrado acabar con la ofensiva israelí en Gaza, que ya se supone que han sido abatidos más de 65.000 personas. Israel cuenta con el apoyo vital de Estados Unidos y con algún pequeño matiz de Alemania. El primer ministro israelí tiene 75 años y a finales del 2024 se sometió a una operación para extirparle la próstata, aunque el viaje de este jueves es el primero en el que su avión oficial efectúa un rodeo tan largo para llegar a Nueva York. El pasado 2 de febrero ya largó ese mismo trayecto con el fin de sobrevolar las cercanías de bases aéreas norteamericanas en Europa, según reveló después el embajador de Israel en Estados Unidos. Acababa de ser operado, viajó con 2 médicos y le dijeron que podría tener que aterrizar para recibir tratamiento, declaró el embajador citado por el diario The Times of Israel. Pero si aterrizara en cualquier lugar de Europa podría ser arrestado como criminal de guerra, confirmó el diplomático. La aeronave del primer ministro israelí también sobrevoló este jueves cerca de varias de esas bases militares, por ejemplo la de Sigonella, en la isla italiana de Sicilia. Su avión atravesó el estrecho de Gibraltar, no lejos de la base de Estados Unidos en Rota, aunque el primer ministro israelí sigue viajando a los países que le otorgan un apoyo más férreo, como lo son Estados Unidos o Hungría. Ha cancelado ya varias visitas para eludir una posible detención, según la prensa de su país. En mayo, por ejemplo, anuló una visita a Azerbaiyán para evitar sobrevolar por Turquía, que en agosto prohibió el tránsito por su espacio aéreo a todos los aviones oficiales israelíes. Bueno, señores, tremendo lo que se está poniendo en la mesa. Y hay una cosa que yo no entiendo porque yo siempre digo que el que haya cometido algún atropello, sea quien sea, venga de donde venga, todo a la justicia, ¿no? Pero lo que están haciendo con el tema de Netanyahu, indirectamente están blanqueando a Hamás. O sea, realmente esto que están haciendo, o sea, Hamás comete tremendos atropellos hace un par de años, secuestra gente, bueno, todo lo que se ha visto. Ellos se defienden como consideran, porque no hay ningún manual para que una persona se defienda de... Igual que los de Hamás actuaron como les dio la gana, la respuesta fue como también les dio la gana a los israelíes. Pero yo lo que no entiendo a estas alturas
es que a mí me parece muy bien que apoyen al pueblo de Palestina, pero que apoyen al pueblo de Palestina cuando sea libre, porque es que ahora Palestina está secuestrada por una banda terrorista que se llama Hamas, que es que al final lo que no se están dando muchos gobiernos cuenta es que están blanqueando a estos de Hamas indirectamente. Entonces yo entendería que hubiera un reconocimiento de Palestina, de los territorios, me parece estupendo. Pero cuando estén gobernados por el pueblo, porque ahora mismo lo que está gobernando en Gaza no es el pueblo de Gaza, son los terroristas de Hamas, que son los que mira cómo tienen el país. Por lo tanto, al final, el problema de lo que está pasando en Gaza no solo viene del tema de Israel, sino viene principalmente por ese secuestro durante más de 2 décadas por los terroristas de Hamas que hacen lo que les da la gana. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes y nos vemos en el próximo vídeo.